Vamos a tomar la función x cuadrado sobre x. ¿Estamos compartiendo el material? ¿Se está viendo? Sí, sí. Sí, se ve, Rodolfo. Bueno, esa función está definida para todos los reales menos el 0. Ustedes seguramente me van a decir, ah, bueno, ¿por qué no pones x? No, es x cuadrado sobre x. ¿Se acuerdan que una función es como una máquina? Donde yo le entro información y adentro de la máquina tiene, valga la redundancia, una función. Tiene un mecanismo. Pensá que la fórmula es el mecanismo. Entra la información por una puerta de entrada, input, y entra ese valor que le entra, la fórmula lo evalúa y sale por una puertita de salida que es el output. ¿Sí? Si yo simplificara, ya sería otra función, x, a la cual yo le entro una información y como imagen me da la misma. Pero esta tiene la particularidad que cada valor que yo le entrego me lo eleva al cuadrado y lo divide por sí mismo. Y esa fórmula no funciona cuando x vale 0, porque el 0 no se puede dividir por sí mismo. La idea de esto es reforzar, profundizar la idea del comportamiento de las funciones que nosotros vimos para el infinito y puntos notables. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, ¿a qué me refiero con puntos notables? ¿Se acuerdan la función recíproca? 1 sobre x o k sobre x con k distinto de 0. ¿Qué pasaba cuando me acercaba a 0 por la derecha o por la izquierda? ¿Recuerdan? Ahora, mi pregunta es, esta función, si yo le doy valores cercanos a 0, cuando me refiero a valores cercanos a 0, muy chiquititos, ahí le pongo 0.1, 0.01, 0.001, también por la izquierda, negativos. ¿Qué les parece? ¿Qué le va a pasar a esta función? ¿Quieren tomarse el trabajo y hacer unos calculitos con la calculadora? Bueno, O ya se animan a decirme, por observarla. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué le pasa a esta función cuando está cerca del origen? Cuando yo tomo valores cerca del origen. Precisamente yo les di la pista de entrada. Denme alguna respuesta, por favor. Se los agradecería. queda el valor que pusiste al principio. O sea, se simplifica, digamos, quedaría x, pero sin escribirlo. Claro. O sea, si yo la dibujara esta función. ¿Tiende a 0 o no? Claro, ¿viste? Si yo la dibujo esta función, ¿qué gráfica tiene? Sin mirar si tienen ahí el material, no lo miren, no tiene gracia. ¿Qué gráfica, cuál sería la representación gráfica de x cuadrado sobre x? Me lo dijeron recién y lo vinimos diciendo. Sería la función identidad, porque si yo simplifico x con x me queda la función identidad, pero con un agujero. ¿Dónde estaría ese agujero? ¿En el 0? Claro, exactamente, miren. Acá está. ¿La ven? ¿Ven que tiene un agujerito? ¿Qué significa esto? Sí. Que cuando yo me voy acercando a 0 por la derecha o por la izquierda, ¿sí? ¿A dónde me voy acercando? ¿A dónde se va acercando la imagen? Vos lo dijiste antes, Tomás, a 0. ¿Mm? ¿Cómo expresamos esto simbólicamente? ¿Cómo expresamos simbólicamente este comportamiento? Decimos que cuando x tiende a 0, ¿qué quiere decir que x tiende a 0?
que se acerca indefinidamente a cero, la función tiende a cero. Con más precisión decimos que el límite de x cuadrado sobre x cuando x tiende a cero es cero, ¿sí? Porque en realidad yo no podría pensar en una simplificación si primero no restrinjo el dominio, es decir, no digo que esa función está definida para todos los reales menos el cero, pero en las cercanías de cero tiende a cero. El problema central del límite es precisamente eso. ¿Qué ocurre en las vecindades, en el entorno de un punto, en los alrededores, bien cerquita, ¿sí? Bien cerquita. Recuerden que hay tantos números cercanos a cero, ¿sí? Como números en toda la recta real. Son infinitos, ¿sí? ¿Me están siguiendo hasta ahí? Sí. Sí. Bueno. Algo parecido va a pasar con esta función. Vamos para el MATLAB. No, espera porque todavía no lo abrí. Ahora sí. Ahí está. Fíjense esta función, x cuadrado menos 1 sobre x menos 1. ¿Se ubican? ¿Cuál es el dominio de esta función? Está definida para quién. Para todos los reales menos quién. Menos la unidad. ¿Qué pasa con esta función cuando x se acerca indefinidamente a 1? ¿Cómo podríamos ver ese comportamiento? Podríamos hacer este planteo. Porque en realidad lo que nosotros queremos saber es el límite de esta función cuando x tiende a 1. Es nuestra incógnita. ¿Mm? Nosotros, al haber puesto que el dominio son todos los reales menos el 1, ¿sí? Podríamos tomarnos esta licencia y decir, si simplifico, mejor dicho, si factorizo el numerador, ¿qué es eso que tengo en el numerador? ¿Cómo se llama? Una diferencia de cuadrados. ¿Cómo lo puedo factorizar? X menos 1 Sí. y X más 1. Y en el denominador que tengo, x menos 1. ¿Puedo hacer alguna simplificación? Sí. Sí. O sea que, parecido a lo que pasó recién, tengo una función que es una recta, se ubican, disfrazada de una función más complicada. Esta es una función racional, un cociente de polinomio. Está disfrazada. Es decir, la ley original me dice que la maquinita no me va a funcionar cuando x es 1. ¿Sí? Ahora, si yo pregunto el límite, ¿qué comportamiento tiene esta función cuando estoy cerca de 1? ¿Cómo voy a calcular este límite? Bueno, me fijo en este cociente y digo, bueno, la palabra límite no hay que tenerle miedo. La podemos como traducir, quiero ver el comportamiento, es decir, si yo pongo límite de esta función, cuando x tiende a 1 estoy diciendo, quiero conocer qué comportamiento tiene la función, o sea, su imagen, cuando la variable x se aproxima indefinidamente a 1. Entonces, miremos el numerador. El numerador, ¿a cuánto se acerca cuando x tiende a 1? 1 al cuadrado menos 1, ¿a cuánto se acerca? A 0. ¿Y el denominador qué opinan? También, 0. También. Muy bien, a 0. Bueno, cuando a mí me pasa algo así,
se dice que tengo una indeterminación del tipo 0 sobre 0. ¿Por qué? Porque 0 sobre 0 como operación no existe. Pero acá lo tengo en términos de una función, de un comportamiento, y es una indeterminación. ¿Qué quiere decir que es una indeterminación? Que la expresión, en el término de este símbolo que me está diciendo analice el comportamiento, me dice que enmascara el verdadero valor al que se acerca la función. Entonces, frente a una indeterminación, van a ver que hay muchas indeterminaciones, ya lo vamos a ir estudiando, yo debo hacer un trabajito algebraico, trigonométrico, para desentrañar el problema, ¿sí? Bueno, lo mismo que hicimos antes, podemos hacer para el límite. La diferencia de cuadrados, ¿sí? ¿Me siguen, no es cierto? Sí, sí. ¿Y qué nos quedó acá? X más 1. X más 1 tiene algún problema, es una función lineal. Le decíamos específicamente afín, pero es una recta. Cuando X tiende a 1, X tiende a 1. Una expresión que tiende a 1. Si vos le sumás otra que es 1, ¿a cuánto va a tender? A 2. A 2. Muy bien, a 2. En realidad, este igual se hace a los efectos de la práctica, pero la verdadera notación sería una flechita, tiende. En la práctica, para facilitarlo, se le pone igual, pero la verdadera denominación sería tiende. ¿Mm? ¿Se entendió hasta acá esto? ¿Se va entendiendo? Sí, Sí. sí. Vamos a complementar esto con la figura. La figura es esta recta con un agujero en 1, que está en el material. ¿La ven a la recta? Sí. Ven que en 1 se acerca a 2. Cuando yo me acerco a 1, que acá, mirá, ¿a dónde me voy? ¿Lo ven? Sí, sí. Cuando estoy bien cerca de 1, me voy hacia 2. Se ve eso, ¿no? De hecho, la imagen de la función serían los reales menos quién. ¿Está bien dicho ahí los reales menos el 1? El 2, ¿no es? Muy bien, los reales menos el 2. Sí, señor. Muy bien. Pero la función, cuando x tiende a 1, se acerca indefinidamente a 2. ¿Vamos entendiendo la idea? ¿Sí o no? Sí. Bueno, a ver, el ejemplo que yo desarrollé recién en MathType está desarrollado íntegramente acá. Íntegramente acá. Bueno, ahora se plantea una actividad de aprendizaje, como hacemos siempre, que es el primer, por eso no le puse todavía el TP1, porque quiero quitar algunos ejercicios, y están acá. Eso es lo que tiene de ventaja. Los primeros, que son muy básicos y trascendentes, están acá. Entonces, lo que plantea ahora, la consigna, es la siguiente. Realizar un análisis similar al de los dos ejemplos que hicimos recién para las siguientes funciones en los puntos indicados en cada caso. O sea que para la gráfica me pide dominio, gráfica, imagen y calcular el límite. ¿Sí? Son interesantes para hacer. ¿Les parece buena idea? Ya se está terminando el tiempo. Que ustedes los hagan, ¿sí? Porque la verdad que son muy cortitos y muy simples. Y son los primeros, son de mucha trascendencia. Y en realidad, bueno, podríamos marcar alguno. Podrían hacer el I, podrían hacer el
3i y podrían hacer el 5. ¿Les parece? Los impares. ¿Viste cómo dicen los libros? Pero los libros en realidad dicen respuestas impares. Nunca entendí por qué. I, 3i y 5. ¿Les parece? Bueno, Bueno, ¿Qué hacemos? Cortamos para que ustedes lo hagan y volvemos. Son 9 y 2. Volvemos en 15 minutos, ¿les parece? Yo creo que es Bueno. tiempo suficiente. Bueno, de última, si falta alguno, lo vemos juntos. ¿Les parece bien? bueno, bueno, El bueno. I, el 3i y el 5. ¿Los tienen o quieren que los suba al MapType y los copian? yo lo copié, gracias. Bueno, Tengo Yo tiempo. también. o tienen el material porque yo lo subí al Facebook. Bueno. Bueno, volvemos en 15 minutos. ¿Se Listo. ubican cuál es la consigna, ¿no? Calcular el límite y dibujar la función indicando la imagen. ¿De acuerdo? Vamos a considerar entonces lo que había quedado propuesto, que es el primer ejercicio del TP1. Entonces, hacemos así. Gracias, Tomás. Bueno, ahí los tenemos escritos. Le ponemos 1, pero en realidad este lo separamos y lo bajamos. ¿Está bien? Bueno, esta función. ¿Cuál es el dominio de esta función? El dominio. Todos los Todos los menos reales cero. menos 0. Sí, sí, muy bien. Vilma, escuché la voz. Buen día. Todos los reales menos el 0. Exactamente. Es fundamental el tema del dominio. ¿Por qué? Porque al límite no le interesa. A ver, si la función no está definida en el punto, no importa. Lo que importa es lo que pasa alrededor del punto. En 0 no está definida. ¿Mm? ¿Y cómo calculamos este límite? ¿A cuánto tiende el numerador? A 0 ¿Y el denominador? También. Muy también. bien. Les digo que la ventaja es que lo que están, que van a quedar propuestos para ustedes están con respuesta súper detallada. ¿Mm? Bueno, tenemos una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Pregunto yo, ¿podemos hacer algo ahí para eliminar esa indeterminación? Yo, para que sea más divertida la cuestión y más entendible, yo diría que la indeterminación es un disfraz que se pone la función para enmascarar. Es decir, la cuestión es darnos trabajo a nosotros para ver cómo lo desenmascaramos al asunto, ¿no? ¿Se entiende la idea? Entonces, ¿qué podríamos hacer acá? Simplificamos este x cuadrado con el x del denominador, ¿sí o no? ¿Está mal lo que hago? No, está bien. ¿Y a cuánto tiende? Porque ahora, ¿qué nos queda? La función x cuando x tiende a 0. Y la función identidad, cuando x tiende a 0, ¿a cuánto tiende? Sin miedo. A 0. Exacto. Si vos tomás la función identidad y tomás valores que están cercanos a 0, ¿cuánto te va a dar la imagen? En mí, se van a acercar todos a 0. ¿Sí? Por lo tanto, ¿a cuánto tiende la función? A 0. Si la queremos dibujar, ¿qué función es esta? ¿Cuál sería el dibujito? ¿La que tiene el agujero en el 0? Sí, esta que estamos ahora. ¿Qué función es? Una parábola, ¿no es, profe? Muy bien, una parábola básica. Excelente. Una parábola con eje focal en el eje Y, ¿sí?
y vértice en el origen, ¿sí? Yo la voy a tratar de hacer más o menos. Bueno, horrible, pero la idea es que sea, que tenga, ahí está. Y le hacemos un agujerito ¿a dónde? En 0. En 0. Exacto. ¿Cuál es la imagen de esta función? Todos los reales menos 0. Claro. El 0, perdón. No. El sí, sí, está bien, sí, me lo dijiste bien. Sí. No tenga los reales menos el 0. Lo escribo así acá para que... Ahí está. Porque el 0 no lo toma. Se acerca a 0 cuando x tiende a 0. ¿Sí? ¿Y ¿Se qué pasa con los entiende? valores negativos? ¿Cómo? ¿Y los valores negativos? ¿A vos qué te parece? La función x No, cuadrado va a tomar valores negativos. Mirá la gráfica. no, pero yo para ponerlo como respuesta, ¿está bien así entonces? Pero por supuesto, pero a Ah, ver, bueno. ¿por qué vos le querés agregar algo inexistente? Observá No, la gráfica. yo pensé que cuando decía todos los reales también incluía eso. Y capaz estaba mal la respuesta. Esperá. Sí, sí. A ver, ¿qué está? Está bien, tenés razón. Decir Yo, todos los yo lo- reales, ¿no? yo le puse reales menos el 0. ¿Está bien escrita la imagen? Tenés razón. ¿Está bien escrita esa imagen? No. ¿Por qué? ¿Cuál sería la imagen? Los reales positivos menos el 0. Claro, eso. A mí te digo algo. Yo a veces soy despistado, pero me encanta porque están atentos. Y no tenés... Perfecto. Ahora, un detalle importante. Esperá, Los reales positivos, cuando vos decís reales positivos, espera, la vamos a escribir en símbolo porque no me lo va a dejar hacer. Los reales positivos, acuérdense que el otro día eso lo vimos. Te comento. Cuando vos decís reales positivos, ya está, el 0 no está incluido en los reales positivos. Los reales positivos están formados del 0 sin incluir hacia más infinito. ¿Se entiende? Si vos a los reales positivos le incluís el 0, le tendrías que poner sub 0. Los reales positivos están formados por el intervalo abierto 0 más infinito. ¿Sí? No incluyen al 0. ¿Correcto? Bueno, ¿estamos hasta ahí? Profe, Sí. una pregunta. Ahí donde dice límite de x igual 0, ¿no sería límite de x cuadrado? Puede ser. Sí. De x cuadrado. Porque yo lo simplifiqué y me queda x cuadrado. Exactamente, muy bien. No es la x. Si hubiera tenido x cuadrado sobre x, sí me hubiera quedado x. Excelente. Bueno, veo que están atentos. Veo que están muy atentos. ¿Se entiende hasta acá? Sí. Agostina, que vos me decías que no lo... ¿Este ejercicio lo habían hecho, chicos? Ahora cuando lo propuse. Sí. Sí, sí. Bueno, Sí. Sí. bueno. ¿Alguno tuvo que copiar o ya está copiado? Ya está. ¿Seguros? Sí, ya está. Estaba. Sí, ya ¿Seguros? está. ¿Todos? Sí. Sí, Sí. sí. Bueno. Vamos a hacer el número 2, el 3i. ¿Lo hicieron también el 3i? Sí, profe. Sí. Bueno, cuéntenme un poquito. ¿Cuál es el dominio de esta función? Los reales menos el 1. Menos Claro. el 1. La máquina lo que te hace es tomar un valor, restarle 1 y dividirlo por ese mismo valor
menos 1. Pero el 1 no puede ser, porque estaría dividiendo 0 por 0. ¿Correcto? Si yo le calculo el límite a esta función cuando x tiende a 1, ¿a cuánto nos tiende en el numerador? 0. Claro. Algo que tiende a 1, si le sacás 1, se está acercando a 0. Y en el denominador A 0 también. es una indeterminación del tipo 0 sobre 0. ¿Correcto? ¿Y qué pasa? ¿Qué puedo hacer yo acá para romper esta indeterminación o enmascaramiento? ¿Qué hago? Simplifico los dos. Claro. ¿Y qué me queda al simplificar? 1. 1. Me queda el límite cuando x tiende a 1 de 1. ¿Se acuerdan que el otro día 1 es una función constante? ¿Qué pasaba con la función constante cuando yo le calculaba el límite a cualquier valor? ¿Cuánto me da siempre? ¿Cuál es el valor de este límite? 1. Sin miedo, 1. Si la dibujamos, ¿qué nos da la gráfica de esta función? ¿Cuál sería la gráfica? Una función constante. Exactamente. No. Ahí está. 1. Espera, ojo. 1. Le ponemos texto 1. ¿Y tiene algún agujerito esto? Sí. ¿En dónde estaría el agujerito? En el 1. En 1. Exactamente. No en el 0, porque ahí está. Ahí le hacemos el agujerito. ¿Está bien? Ahí va el agujerito. ¿Se entiende? ¿Y cuál es la imagen de esta función? La misma que la anterior de hoy. Fíjate, ¿qué te da como imagen siempre? Para cualquier valor menos el 1. 1 menos 1. A ver, la imagen, ¿qué es? ¿Dónde se refleja la imagen de una función? ¿En qué eje? En el i. Entonces, ¿por qué decís 1 menos 1? Porque ese 1 no lo toma. Vos te estás confundiendo con el dominio. Ah, Yo te estoy preguntando la imagen. La imagen está entonces acá. 1. Para cualquier valor de x, salvo 1, siempre te da 1. ¿Te das cuenta? Me refería a ese 1. Entonces pone Pero, entonces. pero me parece excelente, Tomás, que plantees que nos equivoquemos, que pregunten, porque así se aprende. Y ante esas dudas, te das cuenta porque vos, la imagen, vos le das cualquier valor a la función. Siempre te da 1, 1, 1. ¿Ves? Menos en este. En este hay un salto. Pero la imagen siempre Sí. es 1. ¿Se entiende? Sí. ¿El resto lo entiende? Perdón, profe, la línea en sí, la función, ¿está dibujada en el i en 1? Esto es 1. Es decir, este valor que yo te lo puse ahí corrido, ¿sí? Es 1. Era función constante 1. Ah, claro, sí, 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 ahora sí lo entendí, gracias. Ay, no sé por qué no me permite esto. No. Quiero borrar y no puedo. Pero esto es 1. Esto está en 1. Lo quiero borrar y no me deja. Sí, sí, pero lo entendí. Está bien, gracias.
Ahora sé por qué. Ahí está, 1. Eso es 1. Esto en el eje Y es 1. No está una escala, no está realmente una escala buena. Tendría que haber Claro, estado por más eso, pero abajo. está bien. Es la función constante, pero tiene un agujero en 1. ¿Lo habían hecho este ejercicio? Sí. Sí, Bueno, ¿lo están copiando? No, ya está. ¿Listo? ¿Seguros todos? Sí, Sí, no, sí. lo puedo borrar. ¿Seguros? ¿Sí? Bueno. Entonces vamos al 5, perdón. No, directamente dejo acá. ¿Cuál es el dominio de esta función? Todos los reales menos 3. Muy bien. Me encantó ese, como ya lo decís más seguro. Todos los reales menos el 3. ¿Todos están de acuerdo? Mi Sí. pregunta ahora es, ¿cuánto vale el límite de esta función? Esto es lo que tiene de malo, que vos lo estás escribiendo y cuando x tiende a 3. El numerador, ¿a cuánto tiende? Espera, un momentito. A 0. Muy bien. ¿Todos están de acuerdo? Si no contestan, quiere decir que sí. El que calla otorga, ¿no? ¿Y el denominador a cuánto tiende? A 0 también. O sea que la función otra vez se disfrazó. ¿Cómo sacamos el disfraz frente a esa indeterminación 0 sobre 0? Diferencia de cuadrados en el numerador. Muy bien. Excelente. ¿Podemos simplificar? Podemos simplificar porque x tiende a 3. Si fuera 3, vos no podés simplificar 0 con 0. Vos estás simplificando algo que tiende a 0 con algo que tiende a 0. ¿Me siguen? Entonces, ¿qué me queda? El límite cuando x tiende a 3, ¿de quién? X más 3. X más 3. ¿A cuánto tiende esta función cuando x tiende a 3? A 6. 6. A 6. Excelente, muy bien. ¿Vamos a dibujarla? ¿Ya me pueden adelantar cuál es la gráfica más o menos? ¿Una qué? Una recta. Muy bien, una recta con un agujero. ¿Dónde va a estar el agujero? En 3. Sí, señor. Esta recta cuando tiene ordenada al origen 3. Vamos a ver si nos sale un poquito más digna que la otra. Con escala, ¿no? Mirá. 1, 2, 3. Y abscisa al origen sería menos 3, ¿no? 1. Espera, 2, 3. ¿Está bien? Y ahora trazamos la recta. Ahí está. Vamos a poner el texto. Este es 3. Y este es menos 3. ¿Está bien? ¿Dónde tendría el agujero? Y en 3, pero en 3 del eje X, ¿no es cierto? 1, 2, 3. Acá, ¿qué ponemos? ¿Qué le iría acá en este El valor? 6. El 6. Eso, muy bien. Porque ese es el valor del límite. Espera que lo vamos a remarcar un poquito más. Al que la función se acerca para cualquier valor que le dé de la variable 3. ¿Y el agujero dónde lo hacemos? En el 3. No. Ah, no Un es. 6 y 3.
6 y 3. Muy bien, ¿quién me? Enzo. Bueno, ahí está, me salió más o menos el agujerito. ¿Cuál es la imagen de esta función? Todos los reales menos 6. Excelente. Excelente. Les digo porque... Clarísimo, muy bien, lo entendieron bien, me parece. ¿Eh? Claro, la recta, la función no asume el valor 6. Sin embargo, cuando todos los valores se acercan a 3, se acercan indefinidamente a 6. ¿Entienden el distingo entre la imagen y a lo que se acerca en el límite? ¿Sí o no? Soy cargoso, pero es necesario. Sí, Bueno. ¿Hicieron los 3? ¿Quedó claro? Bueno, Sí, sí. Sí. de momento. bueno, perfecto. ¿Alguno tiene que copiar esto? No, está No, bien, yo gracias. ya estoy, gracias. Excelente, listo. Seguimos con el material ahora. Que en realidad vamos a interactuar, pero bueno, necesitamos... Bueno, listo. Estamos compartiendo el material, ¿no es cierto? Sí. Unicidad del límite. Si una función tiene límite en un punto, ese límite es único. Una función no puede tener más de límite en un punto. Es único. Si tiene límite finito, ese límite es único. Esto lo aceptamos sin probarlo. Una función no puede tener, pero eso está acorde con la definición de función. Una función no podría tener más de un valor en un punto. Es decir, si me acerco a un valor en un punto, me acerco a un único valor. No me puedo acercar a dos valores. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Sí. Para poder entender lo que sigue, que no importa estrictamente el título, límites laterales, vamos a jugar con varios ejemplos y después sacamos una conclusión. ¿Les parece buena idea? Vamos a arrancar con la función signo. ¿Se acuerdan de la función signo? Que la vimos en la práctica 0, ¿sí o no? Sí, sí. Esto, si lo quieren contextualizar, pongan ejemplos del párrafo 1.3. Y empezamos con el ejemplo 1. Esperá. 1.3. Ejemplo 1. La función signo, no importa el nombre, la función podría ser f de x. ¿Se acuerdan el dibujito? Más allá de que se acuerden, no se acuerden, lo razonamos, que es mucho más importante. ¿Sí? Es un paradigma viejo ese, ¿se acuerdan? Vamos a razonarlo. A ver. ¿Cómo la dibujamos esta función? A la derecha del origen. ¿Cómo sería? Una función constante Y a la izquierda también, pero en -1. le ponemos acá 1 y acá -1. No me salió. ¿Cuál es el dominio de esta función? Todos los reales menos el 0. Exacto. ¿Dónde le ponemos el agujero? En cualquiera puede ser. ¿Cómo es eso en cualquiera? O sea, en cualquiera de las dos rectas, pero en 0. El tema es que Sí. el dominio es en el eje X. El 0 hay que ponerlo acá. Ah, está bien. ¿Está bien? Sí.
tenés razón, algunos pueden poner como que acá no llega el valor. Es Claro. indistinto. Pero en realidad vos al ponerle que no está definida en 0, si no podés marcar como un arquito o un agujerito, si querés. Bueno, espera, sacamos los dibujos. ¿Cuál es el dominio de esta función? Entonces dijimos los reales menos el 1. ¿Todos de acuerdo están o no? Bien, mi pregunta ahora es, si yo quiero calcular el límite cuando x tiende a 1, ¿qué opinan? Si yo me acerco, por ejemplo, por acá, me estoy acercando a 0. Si yo, en realidad, espérate, reales menos el 0. Si yo me acerco a 0 por acá, por la derecha, ¿hacia dónde se van en la imagen de la función? ¿Hacia 0? Fíjate qué dice la ley. Para Hacia los la x derecha. mayores que 0 vale 1. Y para los x menores que 0 vale menos 1. Aparte tenés la gráfica. Si vos te vas a 0 por acá, cualquier valor que le des, ¿hacia dónde te vas? A Hacia 1. 1. Si yo te digo, ¿cuánto vale la imagen de esta función en 0,4? ¿Qué me responden? 1. 0,04. 1, 1. 0,0 seguido de 20 ceros, 4. 1, 1. 1 por 10 a la menos 25. 1, Menos 1. 1 por 10 a la menos 25. Menos Uno. 1. ¿Por qué menos? Menos 1. Es un, 1, porque es un número muy chiquitito, pero es mayor a 0. claro, si yo te digo menos 1 por 10 a la menos 25, la imagen. Menos 1. Ah, Menos uno. ahora sí. ¿Se dan cuenta? Sí, sí. 1 por 10 a la menos 25 es 0 seguido de 24 ceros, 1, y el otro es negativo. O sea que si me acerco por la derecha, me voy a 1. Y si me acerco por la izquierda, ¿hacia dónde me voy? Menos 1. Hacia menos 1. Espera. Surge una notación nueva, que no es tan nueva, ya la habíamos visto, me parece, ¿eh? Cuando la función recíproca. Entonces, por derecha, ¿cuánto vale el límite? 1. Y por izquierda, Menos. Menos 1. y si yo pidiera el límite en 1, ¿qué me contestarían? En 1 puro. 0. ¿Por qué 0? Por 1 por Porque derecha te da 1, incluye el 0. y 1 por izquierda te da menos 1. Uno. Si vos me decís 1, pero yo te digo, ¿por qué me decís 1? Porque, por ejemplo, 1 por 10 a la menos 30 vale 1, la función. Pero, ¿y si yo te digo menos 1 por 10 a la menos 30, se va a menos 1? El límite en un punto, si existe, lo acabo de decir hace unos minutos, ¿cómo tiene que ser? Único. Exacto. ¿Y acá qué pasa? Si vos te vas por la derecha te da un valor, y si te das por la izquierda te da otro. ¿No hay entonces? 0. ¿Por qué 0?
Vos para decirme que te da 0, está bien que lo digas, pero quiere decir que entonces, cuando vos estás cerca de 0, te da siempre 0. ¿Y a vos te parece que esta función, cuando vos te acercás a 0, te da 0? No. Si vos te acercás a 0 por acá, te da 1. Y si te acercás a 0 por acá, te da menos 1. Fíjate que estamos trabajando con una imagen concreta. Es bien concreto esto, no es abstracto. Estamos viendo la gráfica, estamos viendo el comportamiento de la función. Fundamental. Si vos te acercás por la derecha, te da 1. Y si te acercás por la izquierda, te da menos 1. Vamos a hacer una cosa. Le sacamos un signo de pregunta, hacemos varios ejemplos y después sacamos una conclusión. ¿Les parece buena idea? Sí. Sí. Déjenlo con la incógnita. No sé si copiaron este ejemplo. Vamos a hacer un segundo ejemplo. Sí, yo ya estoy. Yo también. Vamos a hacer un segundo ejemplo ahora. En cualquier momento se corta. Si se corta 10 minutos, así guardo la grabación y volvemos, ¿sí? Hagan ese cálculo. Bueno. Es una cuestión de orden. Y aparte es como que toman un break, toman un café, un mate, no sé, lo que ustedes quieran. ¿Está bien? Sí, bueno. Sí. Bueno, esperen un poquito. Miren que quedó con un signo de pregunta esto, ¿eh? ¿Se entendió? Espérate, Gonzalo, que me dijiste lo del 0, ¿no? Sí, sí, Rodolfo. ¿Seguro? Bueno. Tomemos este ahora. Antes de dibujarlo, ¿cuál es el dominio de esta función? Los reales menos el 0. Claro. Se ve claramente. Reales menos el 0. Vamos a hacer el dibujo. Para los mayores que 0 es la identidad. ¿Se ubican? Pero tiene un agujerito acá. Y para los menores que 0 es esta recta, que tiene ordenada el origen en 1. Perdón, en 1. Corta en 1 y en un medio. Espera, vamos a hacer la inclinación como corresponde. Si la hiciéramos como corresponde, quedaría ahí en 1 y acá en un medio. Más o menos, ¿no es cierto? Haría algo así. No. Bueno, está bien. Pero acá tiene un saltito. El valor que tiene ahí es 1 y acá es 0. Si yo les pregunto a ustedes, si yo me acerco con esta función por la derecha, a 0 por derecha, ¿qué opinan? ¿Con qué ley me acerco por la derecha? Porque la función tiene dos leyes. Ojo. Entonces, ¿con qué ley me acerco por la derecha? La función es una sola función, pero tiene dos leyes. Si vos te acercás por la derecha, tiene una ley. Con la de X. Eso. ¿Estamos todos de acuerdo? A ver, antes de seguir, si yo te pido el valor de la función en 4, f en 4, ¿cuánto vale?
¿Cuánto vale f en 4? ¿Cero? F en 4. Razonen un poquito. Vos le entrás a la máquina. ¿Sí? 4. ¿Qué signo tiene? Positivo. Positivo. ¿Qué ley le corresponde? Ah, La de X. ¿Cuánto te da como imagen? 4. Si yo te digo F en 9, ¿cuánto da? 9. F en el número de Avogadro. ese número. Bien. F en 10 a la 10. 10 a la 10. F en menos 2. Menos 2. Entremos. Menos 2, ¿qué signo tiene? Negativo. Negativo. ¿Qué ley le corresponde? Esa de ahí. La de la Menos cosa 2 por de menos 1. 2, 4. Más 1, 5. F en menos 1. Menos 1. Menos 1. 2. No. Tomate el tiempo, 3. por favor, y no lo largues. 3. La, 1, 2, 3, ¿cuál es el valor? ¿Cuánto es F en menos 3. 2? Menos 2 por menos 1. 2 más 1, 3. Bien. Estaría por acá. F en menos 5. 11. F en 5. 5. 5. ¿Se entiende qué es lo que hago cuando una función tiene varias leyes? ¿Queda claro? Si yo me acerco por la derecha, ¿con qué ley me acerco? Con X. ¿Y a cuánto tiende el límite por la derecha? Cuando X tiende a 0. ¿A cuánto se acerca la imagen? Fíjate. ¿A cuánto? A 0. ¿Todos están de acuerdo? Sí, sí. Y si yo me acerco por la izquierda, ¿con qué ley me acerco por la izquierda? Con la de menos 2x más 1. Y cuando X tiende a 0 por izquierda, ¿qué pasa con la función? ¿A cuánto se acerca? A 1. A 1. Exacto. Si quieren le ponemos una, bueno, le ponemos como me había hecho Carla, me dijo, me parece que me dijo, lo del agujerito. Le ponemos ahí, mirá. Entonces, si yo me acerco por la derecha, me acerco a 0. Y por la izquierda, me acerco a 1. Y si yo les pregunto, ¿y esta función qué límite tiene a 0? A 0 solo. Único. Sí, el límite, si existe, es único. Pero, ¿hay un solo valor para acercarte a 0? No, porque si vas por No. derecha, te acercás a 0, y si vas por izquierda, a 1. Emiliano Ramos. Vayan anotando lo que dijo. Vayan anotando. El otro, habíamos dejado en la incógnita el tema del límite, ¿se acuerdan? Sí. Sí. Bueno, presento una nueva función. Tercer ejemplo. ¿Cuál es el dominio de esta función? Mientras ustedes me responden, voy Todos los armando. reales menos el 0. Bien, todos los reales menos el 0. La figura.
A la derecha del 0, ¿qué ley tiene la función esta? Constante en Uno. 1. 1, Muy bien. ¿Y a la izquierda? menos 2. Menos 2. Constante en 2. Más o menos una escalita miserable, pero bueno, es algo, ¿no? Ahí está, menos 2, no me salió ahí. 1, menos 2, le hacemos los agujeritos correspondientes. En 0, ahí chiquitito para que se vea, y ahí chiquitito. Bueno, me salió más o menos, listo. Bueno, la imagen la podemos determinar porque la tenemos a la gráfica. ¿Cuál es la imagen? Por ahí en los otros no lo pusimos. ¿Cuál es la imagen de esta Menos 2 función? y 1. ¿Cómo? Menos 2 y 1. Exacto. Vamos a hacer los límites. Si yo me acerco a 0 por la derecha, esperen, con la función es g. Está grabando, ¿no? Si yo me acerco a 0 por la derecha, ¿con qué ley me acerco por la derecha? La de Con la 1. de 1. Eso sería por la derecha. ¿Qué ley, qué me da como límite cuando me acerco a 0 por la derecha? 1, Y por izquierda, ¿con qué ley me Menos 2. acerco? Con la de menos 2. Con la de menos 2. Y si yo pregunto el límite de esta función, cuando x tiende a 0, ¿qué pueden concluir? ¿Hay un único valor cuando yo me acerco a 0? No. No. Bien. No sé si quieren copiar. Yo ya estoy, gracias. ¿Sí? Bueno. Entonces vamos al ejemplo, ya el 4. Casi digo algo que se me escapa que no debería decir. En referencia al ejercicio. ¿Estamos hasta acá? ¿Puedo borrar? Sí. ¿Gráfica? Sí. ¿Todo tienen? ¿Todo? Sí. Bueno. Verá. Qué bueno lo de la claro. Vos me decías antes y se entrecortaba. Entonces, y yo te decía, buenísimo, gracias. Bueno, tenemos esta función. ¿Cuál es el dominio de esta función? Todos los reales menos el 1. ¿Qué dice el resto? ¿Está de acuerdo, no? Sí. Hacemos Sí. un dibujo pequeño. Un dibujo, no sé si pequeño, un dibujo. Tenemos esta función que tiene ordenada al origen menos 2. ¿Sí? Una recta. Fíjense que usamos funciones bien elementales para poder hacer esto, porque la idea no es, la idea es entenderlo, no complicarnos la existencia, ¿sí? Entonces, esta función sería así, es una recta que tiene este trabajo. No. Es decir, iría a partir de acá. Bueno, hoy la voy a hacer, ahora lo voy a hacer con colores porque quise mostrarles a ustedes.
acá iría el 1 y acá iría el menos 1. Y acá le ponemos... No. No sé por qué me hace eso. Bueno, no importa. Y a partir de 1 sería la menos identidad. ¿Está bien? ¿Se ve la gráfica? Y acá tendría el agujerito. Bueno. La imagen de esta función, ¿cuál sería? ¿Me escuchan? 0 y menos 2. La imagen de esta función, presten atención, observen la gráfica. De menos 1 a infinito. Sí, pero ¿quién me dijo 0 y menos 2? Agustina, yo. Fíjate, ¿de dónde arranca la función? No hay, acá no tenés partes constantes. Arrancás desde el menos 1, ¿lo incluís al menos 1 o no? No, porque es el agujerito. ¿Hacia dónde vas? Hacia más infinito. Exacto. Bien. ¿Se entiende por qué no toma esos valores? Si ahora calculamos el límite, cuando tiende a 1 por la derecha, de h de x en este caso. Y ahora vamos a ver por izquierda también. Por derecha, ¿con qué ley nos acercamos? Con la de x X menos menos 2. 2. Exactamente. ¿Y cuánto tiende? ¿A cuánto tiende el límite cuando me acerco a 1 por la derecha? A menos 1. A menos 1. Claro. Y por izquierda, Menos X. También. claro. ¿Y cuánto nos da? También menos 1. Y si yo les pregunto el límite cuando x tiende a 1 de esta función, ¿qué me responden? A 1 solo. Puro. A menos 1. No. ¿Qué opina el resto? Si yo me acerco por la derecha, tiende a menos 1. Sí. Y por la izquierda, tiende a menos 1. Tiene el mismo número. Mira cómo me contestaron acá de convencidos y en los otros se quedaron ahí. Sí, es menos 1. Porque tanto Sí, por la derecha como por la izquierda toma el mismo valor. Los límites laterales son iguales. ¿Qué pasaba en las tres anteriores?
Por derecho y por izquierda, ¿cómo son los límites? Eran Distinto. diferentes. Diferentes. ¿Y qué les parece que quieren que para que saquemos una conclusión, hacer un par de ejemplos más? ¿O ya están en condiciones? Yo, profe, perdón, por ahí antes que sigas, no me quedó bien claro, por ahí es una pregunta tonta, ¿por qué la función quedó así? No me doy cuenta cómo se graficó, digamos, pero sí entendí todo el razonamiento igual. ¿Vos llegaste a ver el otro día cuando vimos funciones con varias leyes grabados? No, no llegué todavía a ver la grabación. Ahí está el problema. En lo último que vimos el otro día de la práctica 0, que eso debe ser lo que te está faltando, te lo recomiendo que lo veas, es si vos guardaste es el último video. Yo ahí les enseñé cómo se dibujan funciones por varias leyes. No es que lo vemos ahora. Eso lo vimos en la práctica 0 al final. No lo tomes a mal, Está bien. pero no, No, quiero no, volver está hacia bien. atrás. Por una cuestión de No, está optimizar bien. el tiempo. Fíjate que Sí, sí, en los videos que yo te envié, el último es sobre eso. perfecto, gracias. Eso era lo que te costaba. Ahora entiendo cuál era el problema. Bueno, no sé si ustedes tienen esto copiado o alguno lo Sí, yo quiere ya lo copiar. copié. ¿Cómo? No, que decía que yo ya lo copié. Bueno, ¿todos están? Bueno, vamos a hacer algo. Sin mirar el apunte, porque la verdad que sin mirar el apunte, porque no va a tener ninguna gracia, no hace falta ni que lo diga, pero bueno. Esperá. Quiero que hagan solos el ejemplo 5, todo el mismo proceso. Dibujito, todo. Si, bueno, no sale el dibujito, en tu caso, el cálculo del límite. Y el ejemplo 6, sin mirar, por supuesto, el material. ¿Mm? Y les doy unos minutos, ahora que venimos cuánto, y al regresar los corregimos. ¿Les parece bien? Sí, sí, Profe, espere, así los copio porque Te espero que los copies, sí. Sí, no te hagas problema. Te espero que los copies. gracias. El tema es que ustedes tienen que ver, los dos, el problema es en el 1. ¿Mm? O sea, van a tener que ver el límite en 1. ¿Mm? Ahora entienden por qué dejamos para lo último en la práctica 0 las funciones con varias leyes. Porque iban a ser dominantes en lo que estamos viendo. Porque esto es lo que nos lleva a entender realmente el concepto de límite. Todo lo que viene después, obviamente se basa, pero hay mucho cálculo, mucho cálculo. Bueno, estábamos con la función, el ejemplo 5, ¿se acuerdan? ¿Sí? Bueno. Oh, escucha. Listo. ¿No? Bueno. Bueno, seguimos entonces. A ver, estamos en el ejemplo 5, ¿no es cierto? sí. Bueno, vamos a hacer el dibujo. Esto tiene una ordenada del origen igual a 2. Y es una recta que tiene ordenada al origen igual a 2 y corta en -2.
La vamos a dibujar completa. Y después cortamos, ¿le parece bien? ¿A partir de dónde nos interesa esta gráfica? A partir de 1. Que en 1 toma el valor 3, ¿cierto? Entonces lo ponemos en rojo, ¿sí? Y para los menores que 1, toma el valor 3, ¿sí? Es una función constante. Lo dibujamos. ¿Hasta ahí vamos bien? Bien. ¿Cuál es la imagen de esta función? Desde 3 a más infinito, ¿correcto? Sí. Bien. Bueno, ahora vamos a estudiar el límite. Podríamos esto ponerlo acá. Y ponemos los límites. El límite cuando tiende a 1 por la derecha, de, en este caso, r de x. Y a 1 por la izquierda. ¿Con qué ley nos acercamos a 1 por la derecha? Con la Ah, primera. X. Cuatro. X más 2. Claro. Con x más 2, ¿no es cierto? Y si nos acercamos a 1 por la derecha, ¿hacia dónde nos vamos? ¿Hacia cuánto tiende la función? Así es. A 3. Y a 1 por izquierda, ¿con qué ley nos acercamos? Con 3. Exacto. ¿Y cuánto nos da el límite? 3. Si yo les pregunto el límite de esta función, cuando x tiende a 1, ¿a cuánto tiende? Razonamiento anterior a 3 3. también. A 3, exactamente. Hay un límite único que representa el comportamiento a la derecha y a la izquierda. ¿Correcto? ¿Lo pudieron hacer así? Sí. Bien. Sí. Profe, Bien. Bueno, vamos a hacer el ejemplo 6. Copiar, ¿algunos quieren copiar esto? profe, Yo ¿me ya escucha? estoy, gracias. Sí, te escucho. Te Yo escucho. ya lo. Bueno, Ah, que no escuchaba la respuesta. Tengo una. sí, por favor, decime, por favor. ¿Cuál es el problema? Sí. ¿Viste que dice que el corchete, el 1-3, que no tiene ningún. Se tiene que explicar, se tiene que poner eso.
arranca desde 3 hacia más infinito. Obviamente, el 3 está incluido, obvio. El corchete quiere decir que el 3 está incluido. Y en la recta, esa para... Y para la... Eh, no, se entrecorta muchísimo tu pregunta. Escribímela por chat, qué sé yo, veo cómo te la puedo contestar. Porque se entrecorta muchísimo y demoramos mucho, discúlpame. Escribímela por chat y veo cómo te la puedo responder. ¿Qué va a ser? Son cuestiones técnicas. No superan mi dominio, mi experticia. Se queda, si ustedes me escuchan, yo alguno lo escucho entrecortado. Yo te aclaro lo que puedo entender que me puedas preguntar. La gráfica es todo lo que está en rojo. La función viene Rodolfo, así. ahora lo escuchamos muy comparativo. Bueno, vamos a hacer un último intento. Yo les digo, si esto sigue, lo que vamos a hacer es, debe ser un problema, como les expliqué, que después si quieren se lo subo para que vean la información esa al Facebook. Vamos a hacer un último intento.